Entonces, la primera amenaza, los polizones, pues el ejemplo clásico siempre lo daban con Disney, ¿no? Disney, pues puso, pues fue un hito para todos, ¿no? Pero si se pone a pensar, la mayoría de las historias que hicieron de Disney lo que es hoy, fueron cuentos del dominio público, ¿no? Fue saber popular, fue un commons, un procomún. Y lo que hizo fue pues, hacer una obra derivada, que es como el nombre técnico, y restringirla. O sea, cogió el dominio público y le puso una restricción legal, ¿no? Entonces, eso puede ser como una forma de desgaste del procomún, por lo menos del que está más cercano a nosotros, que serían los procomunes intangibles como información o el conocimiento popular o el conocimiento en general. Eh, pues como estuve mencionando hace un momento, el procomún tiene una serie de normas, pero pues esas normas llevan a que esté en contacto con otras normas, ¿no? Como por ejemplo las licencias. Aquí vemos una analogía del semáforo que presenta como los tipos de licenciamiento de lo más restrictivo a lo más abierto, ¿no? Que ya sería como el dominio público, ¿sí? Del copyright o todos los derechos reservados al dominio público, que es el reconocimiento solamente de la autoría, el reconocimiento moral que tiene un autor sobre una obra. Entonces en el camino encontramos unas escalas que están o más cerca o más lejos de la privatización o el acceso abierto, ¿sí? En el caso de Disney, pues pasó un bien que estaba en el dominio público a un bien que estaba en el dominio privado por una empresa, ¿no? Que busca un lucro económico y básicamente pues o puedes pagar por el bien que te ofrece o no puedes acceder, no lo puedes tener. Pero todo ese, como toda esa institución se creó a partir de un bien común, ¿sí? Eh, y aquí es donde ya entramos de lleno a pensar qué es lo que el profesional de la información puede hacer y pues abarca un poco pues, las preguntas eh, que traigo para todos ustedes sobre el procomún y nuestro quehacer como profesionales de la información. Entonces, primero es cómo podemos proteger los bienes comunes, ¿no? ¿Qué alternativas tenemos para protegerlos? ¿Qué tipos de bienes comunes gestionamos? Pues ahorita ya tenemos una idea, pero digamos, hay bienes intangibles, pero por lo general existen otros bienes que rodean la infraestructura física de una unidad de información como una biblioteca o de nuestras propias casas, ¿no? O vecindarios. Entonces, ¿qué tipo de bienes comunes podemos gestionar o ya estamos gestionando sin que pues, no lo tengamos claro todavía, ¿no? ¿Y qué nuevos procomunes podemos gestionar? Esas son algunas de las preguntas, pues para todo no traigo pues una respuesta, pero pues igual un poco la idea es encontrar algunas en común, ¿no? Con la experiencia que ustedes también puedan tener y pues algo que también incentive a seguir pues preguntándome sobre el procomún y el papel del profesional de la información. Y esta última es de qué nos valemos para optimizar los bienes comunes. Aquí en este punto me pareció como muy oportuno los dos webinars anteriores sobre Wikipedia, que fue la que dictó el profesor Lau, y el dominio público, la calculadora de dominio público, que fue el anterior, que fue la presentación de David Ramírez. Entonces, en el primer
para el primer caso, o sea, siguiendo como el aporte del doctor Lau, algo que podemos hacer para responder estas preguntas es crear acción colectiva. O sea, somos una comunidad, tenemos unos bienes que son comunes a todos, de los cuales podemos darle un uso y, y podemos gestionarlos. Y lo que tenemos que hacer es comunicarnos y trabajar en ello. Wikipedia es el mejor ejemplo, o sea, uno de los mejores ejemplos que tenemos, porque también está toda la comunidad de software libre, que también funciona más o menos de la misma manera, ¿no? Como generando y gestionando de una manera autónoma un bien común. Eh, ya que tenemos una comunidad pues podríamos empezar a trabajar en común, debemos identificar en dónde o cuáles podemos gestionar. Y por lo general es un acervo cultural común. Se lo vimos en una presentación anterior, o la piscina común de lo que nos hace a nosotros ser quienes somos, ¿no? Tener una tradición, ¿no? Tener una memoria, el acervo cultural común. Y una manera de poder identificar estos acervos y de poder pues, dar un paso adelante para la gestión de estos procomunes, lo presentó David. O sea, eso sí fue un poco claro. O sea, la calculadora de dominio público es una manera de identificar qué es lo que está en acceso abierto, qué es lo que podemos utilizar y ya depende de nosotros, o sea, de esta comunidad de profesionales, qué podemos hacer con eso para optimizarlo y para dar un beneficio común a quienes nos rodean. ¿Sí? Entonces, por supuesto, ahí hay más, pero este es el más cercano, pues a mí, por lo menos. Pero podríamos ver mucho más o expandir este proyecto o las iniciativas del profesor Lao o de todas las personas que han participado en Aprender 3C y ver cómo se pueden optimizar todos los recursos que se están generando en estas plataformas. Algunos ejemplos también sobre esta optimización, algo que ya han hecho en otros países, es, bueno, este es el que más me gusta, es una página en Flickr que se llama The Commons. Es un sitio que almacena contenidos libres, imágenes, pues principalmente, de distintos fondos de bibliotecas públicas, algunas universitarias en gran parte de Norteamérica, Europa y Oceanía, me parece que también existe. Pues no sé, gestionando las cosas, digamos, con proyectos de dominio público, identificando lo que tenemos, ¿por qué no podríamos hacer algo similar en esta región, ¿no? O sea, ¿qué nos impide hacerlo, ¿no? Ya tenemos la tecnología, tenemos como una experiencia, tenemos habilidades, ¿por qué no? O sea, finalmente, como para ir terminando, ya por el tiempo, quise hacer un pequeño ejercicio de Procomún y elaboré este documento que se puede trabajar a varias manos, es un Etherpad usando un servicio que tiene Wikimedia, que se llama así, pues, etherpad.wikimedia.org/p/procomún. Pueden acceder a este sitio, es una página web, es básicamente un procesador de texto en el que cualquier persona sin necesidad de registro puede, puede acceder y contribuir de alguna manera, puede eh, presentar, pues, no sé, comentar o escribir eh, algunas cosas pues a varias manos, ¿no? Principalmente se usó es para escribir código, pero pues eso ya se expandió y pues se le pueden dar otros usos. Entonces dejé una guía, igual pueden dejar comentarios ahí, pueden hacer más preguntas si quieren y pues a lo largo de la semana intentaré estar pues, revisando qué contenidos se han creado y qué contenidos puedo aportar para enriquecer esta presentación y los posibles diálogos que se puedan dar a futuro con personas que estén interesadas también en este tema. Y eso es todo. Esa fue mi presentación. Muchas gracias. Y bueno, tenemos varias preguntas para empezar a charlar. Eh,
La primera pregunta que te haría Leonardo, ¿me escuchás? Sí, sí, claro. ¿Y cuál sería el papel de los bibliotecarios? ¿Cuáles serían los roles de los bibliotecarios en el Procomún? Bueno, bueno, uno de los roles principales que podría tener un bibliotecario en el Procomún es, bueno, hay varios. O sea, podría primero gestionar los recursos que tiene de una buena manera, o sea, hacer un modelo de gestión, eh, digamos, entre la información que maneja o que está depositada en una biblioteca y los usuarios. O sea, eso es como lo más básico y es algo que muchas personas seguramente hacen todos los días, ¿no? Digamos, no sé, el servicio de referencia, por ejemplo, puede ser un medio procomún. Sí, darle a una persona la información que necesita para que de alguna manera enriquezca o le sea de algún provecho, eh, pues futuro, ¿no? Entonces, puede ser eso, o sea, conocer a su comunidad y conocer las colecciones que tiene y los mecanismos que puede hacer para divulgar, digamos, sus servicios y información. Eso básicamente es un procomún, ¿sí? O gestionar la misma biblioteca, ¿no? Ya, la biblioteca de por sí es algo que tenemos todos en común, es un bien común. Bien, teniendo en cuenta, Leonardo, que hoy es el día de la alfabetización, acá la pregunta que te hacemos de Aprender 3C, ¿qué propuestas o cómo podríamos utilizar los procomunes para la compleja tarea de alfabetizar? Bueno, eso yo creo que ya depende mucho de la creatividad de las personas y como del trabajo en equipo. Eh, por ejemplo, aquí en Colombia hace unos años le hicieron un homenaje a Rafael Pombo, que fue un cuentista y un escritor de fábulas y cuentos infantiles del siglo pues, pasado, principalmente el antepasado, ¿no? Y lo que hicieron fue crear cartillas con algunas de sus fábulas y las ilustraron, ¿sí? O sea, cogieron ese contenido pues, que ya estaba en dominio público, lo enriquecieron pues, desde el Ministerio de Cultura con unas gráficas de una presentación que fue un poco más amigable para los niños y lo distribuyeron sí, en las bibliotecas públicas. Entonces, ese podría ser un ejemplo. Y pueden haber muchos más. Ahorita pues, no se me ocurre algún otro, pero creo que ahí está claro. O sea, coger algo que está en el dominio público, transformarlo, enriquecerlo y darle una mejor presentación para que otras personas, los promotores de lectura, se lo puedan entregar de una manera más sencilla a niños que están, eh, digamos, en este proceso de aprender eh, sí, a leer. O, pues por otro lado, si ya hay, si se está pensando en producción, o sea, no solamente en cómo nosotros interpretamos textos, sino en cómo podemos generarlos, pues podemos usar igual elementos que estén en dominio público con licencias abiertas y remezclarlos, ¿sí? O sea, crear narraciones de distinto tipo, o sea, no solo textos, digamos, hoy hay muchas personas que ya, si adquirir un teléfono celular o un computador con una cámara no es tan difícil y lo que se podrían hacer son adaptaciones de cuentos cortos o interpretaciones de imágenes o de algunas obras de arte o de audios y remezclarlos. Y eso puede ser una forma en que las personas puedan pues, alfabetizarse de alguna manera, pues, bueno, usando tecnologías y pues también conservando algunos elementos tradicionales, ¿no? Entonces, la primera amenaza, los polizones, eh, pues el ejemplo clásico siempre lo daban con Disney, ¿no? Disney, el dominio público, ¿sí? Del copyright o
o todos los derechos reservados al dominio público, que es el reconocimiento solamente de la autoría, el reconocimiento moral que tiene un autor sobre una obra. Entonces en el camino encontramos unas escalas que están o más cerca o más lejos de la privatización o el acceso abierto, ¿sí? Pues puso, pues fue un hito para todos, ¿no? Pero si se pone a pensar, la mayoría de las historias que hicieron de Disney lo que es hoy, fueron cuentos del dominio público, ¿no? Fue saber popular, fue un commons, un procomún. Y lo que hizo fue pues, hacer una obra derivada, que sería como el nombre técnico, y restringirla. O sea, cogió el dominio público y le puso una restricción legal, ¿no? Entonces, eso puede ser como una forma de desgaste del procomún, por lo menos del que está más cercano a nosotros, que serían los procomunes intangibles como información o el conocimiento popular o el conocimiento en general. Eh, pues como estuve mencionando hace un momento, el procomún tiene una serie de normas, pero pues esas normas llevan a que esté en contacto con otras normas, ¿no? Como por ejemplo las licencias. Aquí vemos una analogía del semáforo que presenta como los tipos de licenciamiento de lo más restrictivo a lo más abierto, ¿no? Que ya sería como